para que nos dé la conferencia inaugural que, como decía antes, que habla sobre la alfabetización en salud entre la información y la acción, la persuasión. Muchísimas gracias, Manolo, por estar aquí, por ayudarnos a entender mejor qué es lo que tenemos que hacer para poder persuadir y para que de la información a la acción podamos poner los ingredientes adecuados para que la persuasión sea un elemento esencial. Muchas gracias. Al contrario, querido amigo, querido Joan Carles, doctor Marc, es para mí un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por contar con nosotros. Para nosotros es un honor estar colaborando en esta cuarta edición de las iniciativas para las mejores intervenciones en alfabetización de la salud. Muchas gracias a ti, a Blanca, a María Ángeles, a todos los que estéis haciendo posible y por supuesto también al equipo técnico, a José Tachi y Trinidad, que están ahí detrás haciendo un trabajo también muy importante. Muchísimas gracias. Si me permitís, voy a compartir la pantalla para poder hablar un poquito de lo que me gustaría. Creo que ya lo estáis viendo. Sí, efectivamente, mi querido Joan Carles, el título es algo provocador, ¿no? Alfabetización en salud entre la información y la acción, la persuasión. Y ahora explicaré un poquito de dónde viene esto. Básicamente, el título de mi conferencia es alfabetización en salud de la información a la acción, que es un libro que se publicó, estuvimos trabajando antes, pero se publicó en 2012 y en el que personas también, como tú, por ejemplo, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues participasteis en su desarrollo. Es un libro que fue en su momento pues liderado desde Ítaca por el doctor Nacho Basagoiti, muy relacionado con la Universidad Politécnica de Valencia, y en el cual esto es lo bueno desde muchas perspectivas diferentes, periodistas, psicólogos, médicos, enfermería, profesionales de todos los ámbitos, intentamos aportar una visión conjunta, un trabajo transdisciplinar, cuando ni siquiera utilizábamos demasiado esa palabra, sobre qué es y cómo se puede promover la alfabetización en salud. Pero avanzando un poquito, ahora veremos que hay algunos gaps, pero vamos un poquito a centrarnos en lo que es esa idea que todos conocemos aquí. Si alguien no lo conoce, pues lo va a ver enseguida, ¿no? Cuando hablamos de alfabetización en salud, de la health literacy que dicen los anglosajones, nos estamos refiriendo, y esto es una aportación muy interesante de varios proyectos europeos, sobre la capacidad de acceder a la información, entender la información, juzgar la información y tomar decisiones sobre la información. Es decir, para tener un adecuado nivel de alfabetización en salud necesitamos acceder a la información, necesitamos también ser capaces de entender esa información, porque si accedemos pero no la entendemos, pues mala cosa. Tenemos que ser capaces de juzgar si eso se adapta a nuestro caso y tomar decisiones, ser capaces de tomar decisiones basándonos en eso. Es decir, si por ejemplo tengo una enfermedad renal y me ofrecen 3 tratamientos, pues tengo que, para ser una persona con un elevado nivel de alfabetización, tendría que ser capaz de acceder a esa información. ¿Dónde está esa información? Hay en la escuela andaluza, hay cursos, hay a través de internet, hay recursos de calidad. Lo entiendo, si esa página web, entiendo lo que me están diciendo, realmente soy capaz de entender esa información, de que el nivel de elegibilidad sea adecuado, de que el lenguaje sea adecuado a mi nivel, etcétera, etcétera. De juzgar, de decir, oye, esto es bueno para mí, se adapta a lo que yo necesito, no se adapta, y sobre todo, y quizás lo más importante, tomar decisiones, ¿no? Esto es lo que Sorensen, la autora de este modelo, de esta aproximación a través de un proyecto europeo muy potente, que todavía sigue trabajándose esta definición de Sorensen, pues nos dice que es la alfabetización en salud. Sigamos un poquito más. ¿Por qué es tan importante esta alfabetización? Algunas cosas son muy obvias para muchos de los que estamos aquí, pero precisamente porque igual se han incorporado personas que no han estado en sesiones anteriores de estas jornadas, pues tenemos que comentarlo. Vamos a ver, cuando la población tiene un alto nivel de alfabetización en salud, pues tienes menos probabilidades de acabar en urgencias, porque tú te gestionas mejor tu salud, la preventiva sobre todo.
tienes menos estancias en los hospitales, sigues mejor los planes, los tratamientos médicos y de cualquier tipo, de cuidados, de curas, lo sigues mejor, te adhieres mejor a los programas y se baja algo que es maravilloso, que baja la mortalidad de la población, lo cual es obviamente... es obviamente maravilloso, ¿no? Es decir, tenemos algo que baja la mortalidad por enfermedades de nuestra población, que nos elimina visitas a urgencias, nos acorta las estancias en el hospital y las entradas en el hospital, porque sabemos cuidarnos mejor, seguir mejor en las instrucciones que nos dan pues, nuestros profesionales sanitarios y nos permiten adherirnos mejor a eso, a ese tratamiento. ¡Wow! Es maravilloso, es que esto, por eso es tan trascendental, como bien decía mi compañero Miguel Ángel de la Escuela Andaluza de Salud Pública cuando hemos hablado de estos temas y junto con Eulalia, por eso lo consideramos tan importante. Pero, y aquí siempre hay un pero, siempre hay un pero. Hay que trabajar juntos. De hecho, nosotros, liderados por Eulalia Hernández, pues entre otras de las acciones que se han ido realizando, pues ahí se creó una red española de alfabetización en salud, impulsada desde la UOC con la colaboración de todos los que estamos aquí, y realmente, pues bueno, sí, se han trabajado en MOOCs, se han hecho trabajos de competencias, de cómo tienen que ser las competencias digitales de los profesionales en la salud para alfabetizar, para contribuir en la parte que les toca, interesantes proyectos de investigación en alfabetización de salud en universidades como la Universidad de Girona, trabajos con la Escuela Andaluza, por supuesto, hay muchísimo trabajo detrás. Parece que deberíamos estar solventando toda esta situación, pero la realidad, esta es una realidad de hace ya unos años, pero la realidad nos dice que, en datos del 2014, la realidad nos dice que, como bien decía Joan Carles Marc, pues el nivel, aquí en verde tenéis el nivel de suficiente alfabetización, health literacy, y veis abajo Spain, pues tenemos ahí un 50,8% de esa muestra de un estudio amplio europeo en varios países, el 50,8% que dicen que es problemática y un 7,5% que es inadecuada. Todo tiene margen de mejora y esto obviamente, como se decía antes, también. Y hay que poner la línea, si es posible, toda en verde oscuro, es decir, ese sería el ideal para una sociedad. Pero obviamente no es así. ¿Y no es así por qué? Pues porque, porque esto es lo que ponen en los metros en los países anglosajones para que tengas cuidado con el arcén entre el metro, entre el tren y el arcén. ¿Y por qué os hablo de arcenes y tal cuando estábamos hablando de health literacy? Porque el concepto es el mismo, mind the gap. Vigila el gap que hay entre qué, entre lo que tú piensas pues las personas van a saber en lo que tú piensas que puedes hacer, en lo que tú piensas que puedes influir sobre la alfabetización en salud y lo que puede acabar pasando. Siempre hay un gap, hay un espacio de peligro, el cual es, nos puede parecer una tontería, pero no lo es tanto. Es un espacio en el que se provoca dolor, da más trabajo, realmente son situaciones que pueden provocar problemas. Vale, volvemos un poquito al tema de la alfabetización, porque parece que estoy dando una charla ahora sobre temas de ingeniería. El gap este es entre hasta qué punto pensamos que realmente ofreciendo información, le llaman la falacia de la información a esto, ofreciendo información, haciendo cursos, haciendo un montón de actividades, hasta qué punto podemos influir sobre el nivel de alfabetización de la gente. Es decir, nos podemos matar, nos podemos volver locos haciendo MOOCs, cursos, charlas, lo que queramos, y las personas siguen sin utilizar la información que encuentran, la información que se les ofrece, el conocimiento que se les hace generar para cambiar realmente el comportamiento. Porque al final esto, y de ahí la palabra persuasión, va de conseguir cambio de comportamiento. Veréis, voy a explicarlo ahora, esto puede parecer un poco más abstracto, veréis qué fácil es. Vamos a identificar algunos conceptos muy claros, ¿no?, que voy a utilizar en la charla. Behavioral design, diseño comportamental. Una subcategoría del diseño que está relacionado en cómo el diseño
pensad en el diseño de las intervenciones, de las formaciones, de los talleres, de la charla, puede ser utilizado para influenciar el comportamiento de las personas. Sabemos que hay elementos que favorecen el comportamiento de las personas y otros que no. Como bien decía Joan Carles, ese es un principio básico en diseño comportamental, es decir, en aquello que hacemos para que provoque un cambio de comportamiento en las personas, es absolutamente básico que sea fácil de hacer. Mirad, a lo mejor una definición de Wikipedia no es demasiado clara, pero fijaos en esto. Hay un libro, un psicólogo, Donald Norman, escribió un librito precioso, también está en español, El diseño de las cosas cotidianas, en la cual aquí a la izquierda vemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de buen diseño de las intervenciones, de diseño que sea capaz de cambiar el comportamiento y cómo las cosas, en función de cómo están diseñadas, nos hacen que cambiemos nuestro comportamiento. Aquí, por ejemplo, en este tipo de tetera, que nos choca, pues obviamente la manera que tendríamos, si es que pudiéramos, de servirnos el té o el café o lo que llevase dentro, pues sería muy diferente en función del diseño que tienen. Pongo estos ejemplos también de pull, de estirar y de apretar, como el propio diseño de esas piezas ya nos están llamando en un caso a ponerla, incluso en algún caso a la derecha en push te marcan la forma de la mano y en pull es algo para que estire. Un ejemplo muy simple de diseño del comportamiento en nuestra vida cotidiana que a veces nos desconcierta, y esto es una pequeña broma, es con tanto diseño moderno, a veces, pues yo qué sé, los urinarios masculinos, no sabía muy bien la gente al principio en algunos tipos de modelos para qué servía exactamente. En fin, no voy a entrar en más detalle, es una broma que se hace mucho en el ámbito del diseño y realmente eso es un diseño que es poco intuitivo. Nosotros tenemos que conseguir que los diseños de las intervenciones para la alfabetización de la salud tengan ese carácter absolutamente persuasivo. Ahora voy a explicar un poquito más. Aparte del diseño comportamental o un subconjunto que también voy a comentar está la persuasión tecnológica, es decir, cómo diseñamos las aplicaciones móviles, cómo diseñamos la tecnología para que sea muy fácil para la persona seguir las indicaciones, para que podamos influir sobre el comportamiento de las personas. Os voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero que realmente es muy claro. Veréis, cuando uno desarrolla, por ejemplo, una aplicación móvil para vender calcetines, lo único que tú tienes que hacer, o que no es poco, es conseguir que las personas compren calcetines. Es decir, el engagement del usuario con esa aplicación para vender calcetines es, bueno, pues si la persona compra calcetines es que realmente hemos sido capaces de modificar ese comportamiento. Pensemos en una aplicación de alfabetización en salud. Tenemos dos problemas. Mucha gente dice, voy a hacer una aplicación móvil, ya, pero ¿cómo estás seguro que luego la gente la va a utilizar? No, porque es maravillosa, nos hemos gastado mucho dinero, hemos puesto aquí mucho conocimiento y mucha ilusión y mucha voluntad. Digo, ya, pero en función del diseño tú tienes aquí dos problemas. En los calcetines tenías el problema de conseguir que comprasen calcetines, aquí tienes que conseguir dos engagement, dos compromisos, dos adherencias. La adherencia a la propia aplicación en sí misma y la adherencia al comportamiento que quieres que las personas hagan. Si esa aplicación está orientada a la promoción del ejercicio físico, no me vale con que la aplicación móvil la utilicen mucho. Lo que yo necesito es ver si hay conversión del comportamiento. Es decir, si la gente que utiliza esa aplicación realmente hace después más ejercicio físico. De esto ya empiezan a haber revisiones sistemáticas, empiezan a haber muchos trabajos que nos dicen qué componentes de comportamiento desde la psicología son los que hacen que una determinada aplicación pueda ser más exitosa que otra. Sigamos un poquito más. Nosotros en el Behavioral Design Lab, en el Laboratorio de Diseño del Comportamiento de la UOC, del que forma parte también Eulalia y 6 compañeras, 6 doctoras más en psicología, pues ya estamos trabajando hace bastante tiempo en esto, en temas como promover la generación de hábitos, incluso el hábito a mirar una aplicación móvil, qué es lo que lo facilita, qué es lo que lo dificulta. Pero no estamos solos, en esto ya están trabajando en el mundo anglosajón, pues fijaos, desde el MIT en Estados Unidos ya tiene la idea de ciudades persuasivas, cómo diseñar las ciudades para que hagamos un uso saludable de ellas. Eso es muy tonto. Si tú tienes una zona determinada que quieres que la gente camine por allí, le pones unas fuentes, unas farolas, unos carteles y un buen carril para caminar y os aseguro que el número de personas que pasan caminando por allí aumenta. Este tipo de estudios se han hecho
bastante prolíficamente. Después tenemos pues, aquí a la izquierda un centro for Persuasive, que los conocemos, Technology and Society, que está en Australia. Pero es que, bueno, en la Universidad de Stanford tiene también un laboratorio de diseño persuasivo. En el College of London, quizás uno de los más importantes del mundo, tienen también un gran grupo de personas trabajando con la profesora Susan Mickey en cambio de comportamiento. Harvard, universidades como Cambridge, universidades como Harvard tienen también sus unidades de Behavioral Insight. Entonces dices, ¿pero esto de dónde sale ahora? Todas estas grandes universidades, ¿qué pasa? ¿Que han visto algún tipo de luz? Pues bueno, parece ser que sí, que nos hemos dado cuenta todos como sociedad de que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho, que es lo que se intentaba enseñar con el Mind the Gap. Hay un punto en el que nos podemos acabar cayendo, que es que, bueno, somos en psicología, en ciencias sociales y demás, somos muy buenos o bastante buenos a través de cuestionarios y tal de predecir las intenciones de la persona, pero no somos tan buenos en conseguir el cambio de comportamiento. Por eso necesitamos herramientas como la persuasión. Estuve hace 2 días en la Comisión Europea en un evento en el que ya se está pensando, se analizaron cómo, bueno, el tema de las vacunas, por cierto, España quedó muy bien parada y personas expertas del Competence Center of Behavioral Insights ya están empezando a pensar en cómo van a ser las siguientes pandemias y cómo desde la persuasión, desde el diseño comportamental se puede influir. Pero es que también tenemos que la OMS tiene también un WHO Behavioral Insight Unit, una unidad, varias universidades grandes, como os decía también. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene también una muy importante, que tenemos, por ejemplo, aquí que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha dicho en una nota técnica que podéis entrar a mirar, porque esto al quedar grabado luego podéis ir a buscar las referencias, que trabajar estos aspectos, los aspectos de diseño comportamental, lo relacionado con las ciencias del comportamiento, es central para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es que está muy bien o es condición necesaria, pero no suficiente, estar apoderado, bien informado, estar bien alfabetizado, pero lo que necesitemos es que las personas hagan cosas. Entonces él en algunos proyectos, si leéis la guía, veréis que dices, nosotros necesitamos que en algunos países remotos, pues los padres dejen que sus hijas sigan la escolarización y no las casen. ¿Cómo? Pues tenemos que buscar la manera, hay elementos culturales, hay elementos de mucho tipo, tenemos que analizar y empezar a conseguir que se produzca el cambio de comportamiento. Como hemos tenido en España nosotros, hay que ponerse la mascarilla, ya te la puedes quitar, hay que vacunarse, son comportamientos, son cosas que debemos hacer. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer dieta sana, tenemos que dormir bien, tenemos que cuidarnos mentalmente a nosotros mismos. Fijaos, todo es comportamiento y por tanto se puede trabajar. Pero vale, esto es muy teórico, vamos a bajarlo un poquito a cosas más prácticas. Voy a explicar un modelo rapidito porque tampoco tenemos mucho tiempo. Y básicamente lo que se hace es trabajar desde dos perspectivas. Una, que al final siempre hay una persona haciendo algo en un contexto determinado, por eso es tan importante el contexto que comentaba Joan Carles. Tenemos que ser capaces de ver que esa persona esté motivada para hacer algo, una acción, y además en un contexto determinado. No es lo mismo estar aquí que estar en un país africano o en un país asiático, aunque lo que tú quieras que haga la persona sea lo mismo. Y después, que frente a cualquier cosa, frente al acceso, frente a la capacidad de entender la información, la capacidad de juzgar, juegan fuerzas en contras. Una, como si fuera un cohete, unas son facilitadores, el fuel, que hacen que suba, y luego está la fricción, que en este caso sería la fricción del aire, sería las dificultades, las barreras que nos podemos encontrar. Podemos hacer un plan maravilloso de comida saludable y resulta que lo estás haciendo en un entorno donde esos productos no existen o son carísimos. Por lo tanto, es que la gente no está motivada, es que la gente no lo quiere hacer. No, es que no has tenido en cuenta esas variables de contexto. Mirad, hay desde el modelo teórico de Susan Mickey, de University College of London, se dice que para que una persona haga algo, para que una persona decida alfabetizarse, participar y acabar pues, tomando decisiones,
tiene que tener la capacidad suficiente para hacerla, la motivación suficiente para hacerla y la oportunidad para hacerla. La capacidad se refiere a las habilidades psicológicas, ser capaz de entender la información, de saber lo que se le está pidiendo, ser psicológica, tener la capacidad física de hacer algo, soy capaz de abrir este bote, de entender tal, de utilizar esta herramienta, etc. La motivación para hacerlo, es decir, puede ser automática, es decir, he creado un hábito y lo hago ya de manera automáticamente o reflexiva. Me da miedo vacunarme, no me da miedo los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y además, capacidad, motivación, la oportunidad de hacerlo, tanto física, bueno, pues aquella idea de decir, oye, ¿cómo quieres que la gente utilice la bicicleta más si tú, oye, pues no tienes parkings para bicicletas, ¿no? O no permites el uso de bicicletas y hay mensajes contradictorios, ¿no? Y encima que esté bien visto de utilizar la bicicleta, una oportunidad social de hacerlo. Todo esto, que no me voy a enrollar más, pero que es un modelo más, este es un modelo simple, pero no simplista. Toda esta interacción nos da lugar a que se produzca el comportamiento. Voy a pasar muy rápido a explicar esta herramienta que de verdad que os recomiendo a todos los que estéis trabajando en el mundo de la investigación, porque es una estrategia que se puede aplicar perfectamente al mundo de la alfabetización en salud. Básicamente en el centro tenéis como tres grandes elementos: la capacidad, oportunidad y motivación, que os decía antes, que tenemos que hacer un diagnóstico de por qué la gente no está siguiendo nuestro curso de alfabetización o por qué la gente no está utilizando nuestra aplicación móvil para alfabetizarnos o por qué los profesionales no están colaborando en ese programa. Tenemos que ver cuáles son las barreras y los facilitadores, hacer un diagnóstico COM que se llama, y a partir de ahí hay una serie, veréis, hacemos ese diagnóstico COM, perdón, que donde pone G es una B de behavioral. ¿Qué comportamiento de salud quiero que la persona haga? ¿En qué contexto lo debe realizar? Son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de diseñar o evaluar un proyecto. ¿Por qué la persona no lo hace? ¿Es un tema de falta de capacidad física? ¿Le cuesta hacerlo? ¿Es un tema de capacidad psicológica? ¿No entiende cuál es el motivo de esta historia? Tiene problemas, por ejemplo, de memoria, tiene problemas relacionados con la persona, le falta motivación o no hay oportunidades físicas para hacerlo. Oye, haz yoga, oye, no hay ningún sitio para hacer yoga, ¿no? Imaginaos cosas así que pueden parecer muy tontas, pero que si no se tienen en cuenta. Después, cuando ya tenemos el diagnóstico, podemos intervenir utilizando esta serie de técnicas, que no las explicaré todas, de funciones de intervención. Por supuesto, los manuales en profundidad. Hay cientos de artículos publicados, cientos no, pero decenas sí de artículos publicados en revistas de cuartil 1 utilizando la rueda del cambio de Mickey en los ámbitos más habituales, ¿no? y muy distintos también, ¿no? Por ejemplo, en el tema del lavado de manos se han hecho estudios publicados sobre, bueno, pues hay que, imaginaos, ¿no? Entre los profesionales, que es un tema de hoy, pues oye, parece ser que el lavado de manos no se hace de la manera rigurosa que tal. ¿Cómo puede ser si los profesionales lo aprenden el primer día de carrera y son quién mejor que ellos, ¿no? Van a entender, bueno, pues a veces esto pasa y hay que ver cuáles son las barreras. A lo mejor hay que hacer algún tipo de medidas distintas. Hay que a lo mejor persuadir. Cuando decimos persuadir, no es más que algo que ya se hace habitualmente. Por ejemplo, yo creo que aquí la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Pacientes, es un ejemplo, porque no apela únicamente a una educación, te doy un curso, apela también a ese compañerismo, a esa creación de comunidad, a esa emoción positiva, a ese poder enseñar, a ese poder compartir con personas como tú. No apela, por ejemplo, a elementos de coerción, pero que sí que se pueden utilizar y se han utilizado durante la pandemia, pues por ejemplo, o restricciones, coerción, oye, pues si no te pones la mascarilla te multamos. Restricción, oye, si no llevas la mascarilla o estás vacunado no puedes viajar o no puedes acceder aquí. Son estrategias, son funciones de intervención que sirven para cambiar el comportamiento. Algo que, por ejemplo, también utiliza la escuela de pacientes es el modelamiento, ofrecer modelos, ofrecer personas, otros pacientes que enseñan cómo hacerlo, facilitarlo. Si haces un curso de cocina, pues facilitas que estén los elementos de cocina para personas con dietas especiales, pues que estén los elementos que favorecen que eso se pueda hacer, las barreras y facilitadores en el sentido de que, oye, pues esté esa fruta de la que se habla, que tenga las herramientas adecuadas, todo eso
que a veces se hace porque, bueno, pues creo que se tiene que hacer así, pues oye, se acierta, porque además hay estos modelos que lo que te permiten es pensar. Esto, para mí, este tipo de modelos teóricos son modelos que sirven para pensar. En la Comisión Europea, por ejemplo, los están utilizando bastante ya no tanto como a mí me gustaría, pero la verdad es que había muchos economistas, pero yo creo que vamos a ir hacia adelante. Creo que este es uno de los modelos que permiten comparar muy bien. Por supuesto, en las guías te relaciona muy bien qué tipo de funciones de intervención tienes que utilizar en función del diagnóstico COM. Y hay otro tercer nivel que son las políticas de intervención, que es esta corona, que también pueden ayudar mucho a pensar, oye, pues una vez que tengo ya las funciones de intervención, educación, training y facilitación, oye, pues para esto, por ejemplo, para la coerción, pues medidas fiscales, ¿no? Que salgan el BOE, que no, o sea, el BOE cambia el comportamiento bastante, como todos hemos visto, ¿eh? O sea, de golpe y porrazo nos dice el BOE que no salimos de casa y no salimos, ¿no? Entonces, las medidas fiscales, la regulación, la legislación, esto ya es un nivel más alto en salud pública, pero que realmente también está muy estudiado qué tipo de políticas de intervención son las más adecuadas para las funciones de intervención. Y luego algo que hay que tener muy en cuenta, como también comentaba Joan Carles, oye, el criterio APIS, que así traducido muy a lo burdo es, ¿nos lo podemos permitir esto como sociedad, como escuela, como grupo, como asociación, como hospital? ¿Nos lo podemos permitir? El dinero que cuesta, ¿es realizable esto? ¿Esto realmente se puede llevar a cabo o es una cosa que estaría bien? ¿Es eficaz en modificar el comportamiento que queremos modificar? ¿Será aceptado? Por ejemplo, si hago un curso de lavado de manos para profesionales sanitarios, oye, igual se echan las manos a la cabeza, lo tengo que vender de alguna manera, a lo mejor ofreciendo modelos, a lo mejor formando a los jefes de servicio para recordarles que ellos son el ejemplo de otras, de enfermeras y doctoras jóvenes, y, en fin, y pueden influir sobre su comportamiento. ¿Es seguro? En este caso, obviamente sí. ¿Promueve la equidad? ¿Alguien se quedaría fuera? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y voy acabando, porque no me quiero alargar demasiado ya, voy acabando en esta idea. Cuando nosotros, con Eulalia, que es quien está liderando esta línea de investigación, de alfabetización en salud y persuasión y diseño del comportamiento, básicamente es que las preguntas que nos tenemos que hacer, y por eso he puesto aquí esta rueda, estas pequeñas ruedas del cambio. Si hablamos, por ejemplo, este es el cuadro clásico de Sorensen, ¿no? de la autora de esta definición y de esta aplicación de la health literacy, de la alfabetización en salud, a la atención y cuidado, a la prevención de enfermedades y a la promoción en salud. Oye, si queremos que las personas accedan a información sobre factores de riesgo para salud, aquí donde pone prevención de enfermedades combinado con acceder u obtener, ¿qué barreras está encontrando la gente? ¿Esa información la entienden? ¿Esa información es de calidad? Es decir, tendríamos que hacer un viaje de la persona alrededor de todo el proceso, del acceso, de su capacidad de comprensión, de su capacidad de procesar y juzgar la información y de aplicar y usarlo, para ver en cada uno de los momentos cuáles son las barreras, porque puede que estemos diciendo, oye, es que la gente, oye, pues sí, al final hacen los cursos, hacen tal, pero no toman decisiones. La pregunta del millón es, ¿por qué no toman decisiones? ¿Cuáles son las barreras? A lo mejor hay un decalage, un desequilibrio entre la motivación y las oportunidades. A lo mejor es un tema de capacidad, de que no lo entienden. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo investigación, haciendo focus groups, haciendo entrevistas en profundidad, utilizando algo que no explicaré hoy, que son técnicas de priorización, haciendo también cuestionarios y teniendo un marco que te permita pensar en por qué las personas están haciendo lo que están haciendo. Porque a veces no es un tema de, es que, oye, pues por mucho que decimos que la gente, oye, pues no fuma, no tome bollería industrial, lo siguen haciendo. ¿Cuáles son las barreras? Oye, a lo mejor es un tema económico, es mucho más cara es mucho más barata la bollería industrial que los alimentos más saludables. A lo mejor ahí, a nivel de salud pública, deberíamos incidir a nivel de legislación, a nivel de normativa, como ya se está haciendo con el azúcar de los refrescos, etcétera, etcétera. En fin, simplemente es decir que es una línea de investigación viva, abierta, liderada por mi compañera Eulalia Hernández, y que esperemos que nos dé muchos beneficios para las personas, en el sentido de que podamos transferir rápidamente lo que vaya surgiendo de allá, de esta línea, a la realidad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, y si quedan algunos minutos estaría encantado de poder
responder alguna pregunta y si no, pues en otro momento hablamos. Para cualquier cosa, mi Twitter y estamos a vuestra disposición desde la Oberta de Cataluña a través de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante y muy útil para todas las personas que estamos trabajando en este ámbito. Como siempre, ya vamos con el tiempo justito y vamos a pasar, si Joan, a no ser que Joan diga otra cosa. Adelante, adelante. Sí, sí. Muchas gracias, Manolo, por tu conferencia, excelente como siempre. Pasamos a la primera mesa.